me preparé como te preparas para una guerra de titanes. Justo como cuando vas, imaginen la escena en donde ponen al esclavo a pelear con el gladiador. Si estás dispuesto a pelear, tienes que ir dispuesto a morir y tienes que prepararte porque vas a pelear con uno que es grande y fuerte, ¿no? Entonces yo recuerdo perfectamente que estudié y pedí opiniones y acercamos personas y analizamos todo de fondo y nos dimos cuenta de un pequeño error lejano que habían cometido a la hora que constituimos la sociedad. Y el error fue pequeño. Básicamente no pagaron sus acciones, nunca depositaron esos recursos, se les intercambió ese pago por determinada deuda y entonces no existía la compra de esas acciones que antes eran de mi papá y que después se distribuyeron entre estos socios. Si bien de una u otra forma le habían pagado en especie, no en efectivo. Por lo tanto no existía recibo, no existía transferencia, no existía prueba alguna. Y en los negocios, en el mundo cruel y real, la realidad es que la verdad poco importa. Lo que importa es lo que se puede probar en un tribunal. En una carnicería, en una guerra, en una traición, poco importa lo que sea la realidad, sino lo que se pueda utilizar como un arma. Entonces decidí prepararme, nuevamente cabildeamos, convoqué la reunión y ellos en todo momento pensaron y supusieron que iban a una reunión en esa gran sala de juntas de 25 personas con la vista a la avenida para ir a arrebatarme mi presidencia, la del imperio que yo había formado. Me preparé con todo, cabildeamos, otra vez cabildeamos con clientes, otra vez cabildeamos con proveedores, otra vez silenciosamente cabildeamos con empleados. Ellos tenían una gran cantidad de nuestra estructura, porque algunos contadores eran de ellos, algunos abogados eran de ellos, algunos inmobiliarios eran de ellos, porque algunos clientes ellos los habían traído. Esta vez era una pelea y una lucha muchísimo más grande y fuerte y poderosa. La realidad es que me preparé con absolutamente todo. Llevamos el notario, llevamos la asamblea. Desde un día antes decidimos quiénes se quedaban y quiénes se iban. Hicimos una lista y dijimos todos estos empleados son leales, y hablamos con ellos y les dijimos lo que iba a pasar. Y hubo otra lista de personas con las que ni siquiera hablamos porque sabíamos que en el momento en el que explotara el suceso se iban a retirar. Recuerdo perfectamente que yo sentía mucha molestia y mucha tristeza, sobre todo por Héctor, porque de una u otra forma él era mi amigo, más que mi socio. Yo me sentía con cierta amistad y sentía que él había sido influido negativamente solo por intereses económicos y de poder que no lo representaban. Quería rescatarlo de alguna forma. Al otro socio ya no lo quería más. La estrategia fue simple. Un día antes nos leímos la cartilla, nos repartimos el diálogo, preparamos los instrumentos legales, el notario, absolutamente todo. Hicimos un pequeño cambio y en lugar de convocar a una junta de consejo, convocamos a una junta de accionistas. No se dieron cuenta. Ellos en el consejo tenían el 51% de los votos, pero en las acciones yo tenía el 50% de las acciones. Entonces, una asamblea de accionistas estaba trabada. Y en una asamblea trabada las cosas se mantienen como hasta ese momento están. Es decir, con el presidente que está como presidente y con las facultades a quien las tiene. Y una asamblea toma las decisiones a minoría calificada sobre quienes forman parte de un consejo. Estaba la regla y estaba papá, que podía reclamar si él quería la devolución de sus acciones porque no se había consumado el acto de la compra. Entonces lo hicimos, nos pusimos de acuerdo y este capítulo se llama Viernes Negro. Viernes Negro porque fue un viernes y porque fue oscuro no solo en sus sucesos, sino también en el escenario y la escena.
Este capítulo se llama así porque nos pusimos de acuerdo para que todos los que se iban a quedar, de los 100, 120 empleados que había, 50, prácticamente la mitad, llegaron vestidos de negro, como pa' velorio, desde las calcetas hasta los calzones. La escena era impresionante. Había incluso cierto sentir en el ambiente de que la mitad iban vestidos como siempre van y la otra mitad de negro. Y quienes preguntaban, lo único que contestaban era: pues no te puedo decir, pero te vas a dar cuenta en la asamblea. Eso provocó desde el principio nerviosismo, provocó incertidumbre. Nosotros llegamos directamente a la asamblea. En la asamblea llegamos, recuperé toda mi posición de fuerza antes de decir una sola palabra. Y recuerdo que llegó el consejo que estaba comprendido por algunos accionistas y algunos no accionistas, entre ellos un ex magistrado, entre ellos un ex asesor. Y antes de iniciar consejo, yo empecé la lectura del acta y les pedí que se retiraran porque no era de consejo, era de accionistas. Después de que habían prácticamente abierto, después de que se había hecho la asistencia y de que se había declarado el quórum, de tal forma que ya estaba iniciada la sesión de accionistas, si se retiraban ya quedaba por votado todo lo que se hiciera. Retiramos a los consejeros y nos quedamos los accionistas. Recuerdo que incluso estaba mi esposa, que es dueña de algunas acciones, convaleciente a prácticamente 4 o 5 días de haber dado a luz, ahí también peleando ferozmente también por su imperio. Recuerdo que empezaron las discusiones: oye, ¿qué está pasando? Yo le dije: no está pasando nada, aquí está pasando una asamblea y se tiene que llevar a cabo, y la orden del día dice renovación del presidente. Entonces vamos a votar si se renueva o no el presidente primero. Si se decide que sí, habrá opciones, y si se decide que no, seguirá el mismo presidente. Y ahí es donde sacamos la carta maestra. Dijimos: pero antes de eso vamos a verificar los títulos accionarios y vamos a verificar el pago al tesoro de las acciones. Y empezamos a verificar, y cuando llegamos a ellos dos y no las tenían, prácticamente los despedí. Despedí a uno en la mesa y le dije: oye, no eres accionista porque no has pagado tus acciones, y ya tampoco eres empleado porque hiciste esto y esto y esto, y estás despedido. Te despido en este acto y te pido que tomes tus cosas y las pongas en una caja antes de que acabe el día, o pases mañana por ellas a la recepción. Al otro, que era Héctor, recuerdo todavía que le dije: ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a suspender esta sesión un momento, porque quiero que te quedes, nada más quiero que reflexiones, nada más quiero que te comprometas. Recuerdo que discutimos, pero él ya no se sintió cómodo después de estar evidenciado, después de estar golpeado, después de que todo su conocimiento como abogado y después de que sus auxiliares y sus otros abogados no pudieran sacarle del problema en el que ese momento él mismo se metió, porque sin darse cuenta pensó que iba a liquidar a un muchacho, y un muchacho fue quien despidió y le arrebató las acciones a un abogado. Recuerdo perfectamente que hubo mucha discusión, hubo mucho ruido, hubo muchos gritos, que parecía que terminaba a golpes la escena, que era una mesa grande. Recuerdo perfectamente que Reinaldo se quedó, que Reinaldo nos apoyó, que por supuesto Jonathan, que por supuesto mi esposa. Recuerdo que otros 4 accionistas se fueron junto con ellos, y recuerdo que al final todo terminó en un abrupto cierre de la asamblea, determinándolos como no accionistas. Y entonces prácticamente lo habían perdido todo. Justo 7 días después de que estuvieron a punto de pasarme a la guillotina, de preparar una emboscada, de traicionar de la forma más incoherente y oscura posible, fueron ellos los que de una u otra forma, sin posibilidad de movimiento alguno, terminaron echados a patadas del corporativo. Y yo por segunda vez defendí el imperio, por segunda vez lo recuperé, lo mantuve. Recuerdo perfectamente que no fue lo que yo hubiera querido,
Yo hubiera preferido que nunca nada de esto pasara. Sin duda alguna, no fue injusto, si es lo que están pensando. Porque después de que esto sucedió, al otro día, el sábado, otra vez un sábado en la misma oficina, yo me acerqué y le dije: ¿qué vamos a hacer, Héctor? Vamos a terminar así. Recuerdo que me lanzó una amenaza y me dijo: yo me dedico a esto. Yo me dedico a lo legal, a destruir, a encontrar los errores, voy a impugnar esto, no se va a quedar así. Y yo le dije: ¿por qué? Si lo que querías era que nos separáramos y tú montar tu propia empresa y tú hacer las cosas de tu forma, y ya no había coincidencias, ¿por qué no solamente lo hicimos y ya? ¿Por qué no solamente lo hacemos en este momento? Volví a repetir la fórmula. Era mi empresa, era mi marca, era mi corporativo. Yo lo construí, yo lo diseñé. Eso no estaba dispuesto a cederlo. Y le dije: yo me quedo con la marca, yo me quedo con la empresa, yo me quedo con las acciones. Si quieres, llévate la mitad del mobiliario. Si quieres, llévate la mitad de los empleados. Si quieres, llévate la mitad de los vehículos. O dime cuánto te pago por tus acciones, porque no quiero de forma ilegítima quedarme con lo que no es mío. Llegamos a un acuerdo, le pusimos un precio de varios millones de pesos a sus acciones y a las de su hermano y a las de otro socio. Le pagué con dinero, firmamos un convenio, le pagué con vehículos, se llevaron una cantidad de mobiliario, se llevaron una cantidad de clientes. Después de que prácticamente yo ya los tenía en la mirilla y podía jalar el gatillo, la realidad es que hubo un acuerdo que a mí no me favorecía, porque yo pude haberlo tomado todo, pero no lo quise. Quise quedarme solo con mi parte y que pasara como un mal rato. Recuerdo perfectamente que al otro día se fue abruptamente porque había una molestia gigantesca entre nosotros. Sacó todas sus cosas, sacó todos sus muebles, se llevó a todo su personal. Yo tenía una insaciable sed de no hacerme ver, de no permitirme ver y de no sentirme destruido, sobre todo en el bufete de abogados, que era parte de lo que él llevaba a cabo, que me lo estaba desmantelando. Y recuerdo perfectamente que para el lunes yo ya tenía mobiliario nuevo, equipo nuevo, computadoras nuevas y otros 25 abogados contratados. ¿Para qué? Para sustituirlos y para rellenar ese hueco, y que pareciera que aún y cuando casi nos liquidan, no nos pudieron hacer ni un solo rasguño. Aunque sí, este movimiento tuvo mella, este suceso desgastó y eventualmente nos llevó a nuestra primera experiencia de quiebra.